Hola a todos. En esta oportunidad hablaremos de tres componentes importantes que constituyen la computadora. La memoria RAM. Para comenzar, la memoria RAM o Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio es un componente físico de nuestro ordenador que generalmente viene instalado en la placa base. Es extraíble. Asimismo, puede ampliarse mediante módulos de distintas capacidades. El funcionamiento de la memoria RAM es la de cargar todas las instrucciones que se ejecutan en el procesador. Estas instrucciones provienen del sistema operativo, dispositivos de entrada y salida, de discos duros y todo lo que está instalado en el equipo. En la memoria RAM se almacenan todos los datos e instrucciones de los programas que se están ejecutando. Si la memoria RAM no existiera, las instrucciones deberían ser tomadas directamente de los discos duros, y estos son mucho más lentos que esta memoria de acceso aleatorio, por lo que es un componente crítico en el rendimiento de un ordenador. ¿Y cuáles son sus partes? Se componen de 4, los cuales son el chip, SPD, placa de componentes, banco de memoria y bus de conexión. 1. Placa de componentes. Es la estructura que soporta los demás componentes y las pistas eléctricas que comunican cada una de las partes de estas. 2. Bancos de memoria. Son los componentes físicos encargados de almacenar los registros. Estos bancos de memoria lo forman chips de circuitos integrados que están compuestos en su interior por transitores y capacitadores que forman celdas de almacenamiento. Dichos elementos permiten almacenar bits de información dentro de ellos. 3. Chip SPD. El chip SPD Serial Present Detect es el encargado de almacenar datos relativos al módulo de memoria RAM. Estos datos son del tamaño de memoria, el tiempo de acceso, velocidad y el tipo de memoria. 4. Bus de conexión. Este bus, compuesto por contactos eléctricos, es el encargado de permitir la comunicación entre el módulo de memoria y la placa base. La placa madre. ¿Qué es la placa madre? Es la tarjeta de circuito integrado principal del sistema informático, al que se acoplan los demás componentes que constituyen el computador. Es por ende una parte fundamental del mismo y se encuentra dentro de la carcasa del CPU, en donde se presenta salidas al exterior que permiten la conexión de distintos periféricos y aditamentos. ¿Cuál es su función? La placa base es el lugar de integración en contacto entre los diversos componentes del sistema informático. Se trata del módulo principal y más grande en donde se distribuyen los datos que surgen del microprocesador y se transmiten las instrucciones, tanto la memoria, los sistemas de almacenamiento de información o los periféricos. Podría decirse que es el sistema nervioso central del computador. Sus partes. Conectores de alimentación de energía. Los distintos cables y dispositivos que proveen al conjunto de la placa de los voltajes necesarios para que sus diversas partes operen de modo estable y continuo. Zócalo de procesador, llamado socket, es el receptáculo del microprocesador que lo conecta con el resto del sistema a través del bus frontal de la tarjeta madre. Ranura de RAM. Las ranuras de la memoria RAM sirven para albergar módulos de este tipo de memoria de procesamiento. Chipset. Se trata de una serie de circuitos electrónicos que administran la transferencia de la información entre las diversas partes del computador. Se dividen en dos secciones diferentes. Puente norte interconecta la memoria RAM, el microprocesador y la unidad de procesamiento gráfico. Puente sur interconecta los periféricos y los dispositivos de almacenamiento secundario, locales o externos. Otros componentes. La placa base también cuenta con otros elementos como el reloj del sistema, la BIOS preprogramada de fábrica, el bus interno o frontal del chipset con desuso y la CMOS, una pequeña forma de memoria para preservar los datos mínimos del equipo como su configuración, hora y fecha. El disco duro. ¿Qué es?
Es un dispositivo ingenioso de almacenamiento de datos. Dicho proceso se realiza en forma magnética u óptica. Este disco está hecho de lámina delgada y tiene forma circular. Su capacidad de almacenamiento se mide en gigabytes. ¿Cuál es su función? Sirve para guardar información. Este almacenaje se realiza por medio de procedimientos magnéticos. Asimismo, almacena todos los programas y datos de la computadora. ¿Cuáles son sus partes? 1. Platos. Tiene uno o varios platos o discos rígidos unidos por un mismo eje, los cuales giran a mucha velocidad, cuya característica importante dentro de una caja de metal y sobre ellas hay un cabezal. En los platos o discos es donde están grabados los datos. 2. Actuador. Es un motor que mueve la estructura que contiene las cabezas de la lectura entre el centro y el borde de los discos. Un actuador usa la fuerza de un electromagneto contra los magnetos fijos para mover las cabezas a través del disco. 3. Conector. A través de este conector, la fuente de alimentación suministra energía al disco duro. 4. Cable de conexión o saltador jumper. Se usa para interconectar dos terminales de manera temporal, sin tener que efectuar una operación que necesite una herramienta adicional. Esta unión de terminales cierra el círculo eléctrico. 5. Brazo del actuador, el cual mantiene las cabezas de lectura, escritura y las puede mover por las diferentes pistas. Este se mueve a mucha velocidad y es muy ligero, potente y preciso. Se desliza por la superficie del disco cientos de veces por segundo. 6. Cabezales. Son los componentes del disco duro más sensibles. Funciona variando su posición dentro del disco para poder acceder a la información que se necesite. 7. Eje. Estructura giratoria sobre la cual se montan cada plato del disco duro. Su motor gira a la velocidad exacta, realizando muchas revoluciones por minuto. 8. Caché de pista. Es una memoria tipo RAM dentro del disco de estado sólido. 9. Carcasa. Estructura donde van todos los componentes del disco duro, permitiendo no solo que tengan el espacio suficiente y la posición necesaria, sino también aislándolos de elementos externos que podrían dañarlos.